La mañana que encontré el recibo del hotel en la chaqueta de Marta no era diferente a las demás. O al menos eso creía yo mientras doblaba la ropa que ella había dejado tirada por toda la casa como si viviéramos en un hotel de 5 estrellas y yo fuera el servicio de limpieza. El papel estaba bien doblado, metido en el bolsillo interior como si supiera que ahí nadie iba a buscar, pero claro, ese día me dio por revisar antes de llevarla a la tintorería. Al desplegarlo lo primero que vi fue la dirección, un hotel en la calle Goya, ni siquiera uno discreto de las afueras, no, uno céntrico, caro, de esos con lencería bordada y servicio a la habitación 24 horas. Lo segundo que vi fue la fecha, el jueves pasado. El mismo jueves en el que me dijo que se iba a tomar algo con sus compañeras del centro de rehabilitación, y que no me esperara despierto porque probablemente volvería tarde. Volvió a las 2 de la madrugada con olor a colonia masculina y la excusa perfecta de que una de sus amigas había tenido un ataque de ansiedad y la habían acompañado a casa. En ese momento lo creí. No porque fuera idiota, sino porque prefería serlo a pensar lo que ahora ya era evidente. Me quedé sentado en el borde de la cama con el papel arrugado entre las manos, sin saber muy bien qué hacer, porque hasta ese instante nunca me había planteado que Marta pudiera estar con otro. Discutíamos, claro que sí, como cualquier pareja. Ella siempre decía que yo era muy rutinario, que vivía encadenado al trabajo y que no entendía sus necesidades. Yo respondía que lo hacía por nosotros, que el alquiler no se pagaba solo y que alguien tenía que mantener cierto equilibrio. Pero de ahí a pensar que se estaba acostando con otro había una distancia que no quería haber cruzado nunca. Me levanté, fui a la cocina, puse una cafetera como si todo fuera normal, como si la vida no acabara de mostrarme su cara más sucia, y ahí me quedé. Viendo cómo el café goteaba lentamente mientras pensaba en todas las veces que me dijo que me quería, en todos los fines de semana en los que cancelé salidas con mis amigos para quedarme con ella viendo series que no me gustaban. En todas las noches en las que dormía abrazado a una mujer que ya no era mía. Cuando volvió del trabajo esa tarde, la esperé sentado en el sofá, el recibo encima de la mesa, doblado otra vez, pero ahora como una trampa. Ella entró, me dio un beso en la frente como hacía siempre, y se fue directa a la habitación a quitarse los zapatos. Yo no dije nada. Solo esperé. 5 minutos después salió con ropa cómoda y me preguntó si quería cenar algo ligero. Entonces le dije: ¿qué tal el hotel de la calle Goya? Ella se detuvo en seco, como si el aire se le hubiera ido de golpe. Me miró el recibo, lo reconoció, porque ni siquiera hizo el amago de preguntar de qué estaba hablando. No es lo que piensas, dijo finalmente, y me dieron ganas de reír. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¿Una reunión de fisioterapeutas con bata y copa de vino? David, por favor, escúchame. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas como si fuera una niña pillada copiando en un examen. Fue un error, una tontería, algo que no debería haber pasado. ¿Una tontería? Mi voz era baja, pero cada palabra llevaba el peso de todo lo que habíamos vivido juntos. ¿Estuviste con otro y lo llamas una tontería? No fue así, fue solo una vez, no significa nada, te lo juro. ¿Y me lo dices así? ¿Con esa cara de pena mal ensayada? ¿Qué querías? Que lo entendiera y te perdonara con un abrazo. David, estoy confundida, no sé lo que siento últimamente. Claro que sabes lo que sientes. Lo sentiste el jueves cuando estabas con otro en una cama que pagaste tú. Ella se quedó en silencio. No lloró. No gritó. Solo bajó la mirada. Y eso fue peor que cualquier escena de telenovela, porque me di cuenta de que no había arrepentimiento, solo miedo de que yo ya no creyera en sus mentiras.
Esa noche no dormimos. No porque discutiéramos sin parar o porque ella intentara explicarme cada detalle como en una película barata, sino porque no hacía falta hablar más. Yo sabía lo que había visto y ella sabía que no tenía cómo negarlo. Nos acostamos en la misma cama pero separados por una distancia que ya no se medía en centímetros. Yo estuve despierto hasta que entró la luz por la ventana, no porque quisiera pensar en lo que iba a hacer sino porque no podía dejar de imaginar cómo había sido todo. El ascensor del hotel, la habitación, su ropa interior, el momento en que él le quitó la blusa, la manera en que ella se reía con ese otro sin saber que, tarde o temprano, todo se sabría. Me levanté sin hacer ruido, me duché en silencio, me vestí sin prisa. Cuando salí de la habitación ella fingía dormir, o tal vez realmente dormía, porque hay personas que pueden hacer eso incluso cuando han destrozado la vida de alguien. Antes de salir al trabajo tomé el recibo del hotel y lo guardé en mi mochila. No sabía exactamente para qué, pero sentía que no debía dejarlo ahí, como si ese trozo de papel fuera una especie de prueba que debía conservar aunque me quemara cada vez que lo tocaba. Esa mañana fue difícil actuar con normalidad. En el estudio todos me saludaban como siempre, bromas, comentarios sobre el tráfico, preguntas sobre los clientes. Yo asentía, respondía con frases mecánicas, trataba de no pensar demasiado. Pero era inútil. Cuando alguien que confías te engaña así, no puedes concentrarte en nada. Pasé gran parte de la mañana viendo la agenda sin leer realmente lo que tenía que hacer. A mediodía, sin pensarlo demasiado, abrí mi correo personal y escribí un mensaje. No era para un abogado, ni para un amigo, ni para un familiar. Era para Pedro, un compañero suyo del centro que alguna vez había venido a cenar con nosotros. En ese momento no entendía muy bien por qué lo hacía, solo sabía que necesitaba respuestas. Le escribí con un tono neutral, sin acusaciones ni amenazas, solo le dije que necesitaba hablar con él de algo importante y que prefería que fuera en persona. Me contestó a los pocos minutos. Me dio su número y me pidió que lo llamara cuando saliera del trabajo. Acepté. Por la tarde, mientras volvía a casa, decidí no subir directamente. Caminé un rato por el barrio, sin rumbo, tratando de ordenar mis ideas. No estaba seguro de lo que quería lograr hablando con Pedro, pero había una parte de mí que necesitaba saber si él sabía algo. Cuando finalmente me decidí, marqué su número. Me contestó rápido, como si estuviera esperando la llamada. Hola, David. Te leí. ¿Qué pasa? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podemos vernos esta noche? Vale, dime dónde. En la terraza del Bar Plaza, a las 9. ¿Te va bien? Allí estaré. Colgué sin decir nada más. Volví a casa, Marta ya estaba preparando algo de cena como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso que esquivé con disimulo. Le dije que tenía una reunión con un cliente y que volvería tarde. Ella no preguntó más. Quizá ya sabía que algo iba a pasar. Me duché, me cambié de ropa y salí justo antes de las 8:30. Llegué al bar con 10 minutos de antelación, pedí una cerveza, y esperé. Pedro apareció puntual. Traía puesta una chaqueta deportiva y se notaba incómodo. Se sentó frente a mí y pidió lo mismo. Nos miramos en silencio unos segundos. ¿Y bien? Dijo él, cruzando los brazos. No voy a rodeos. Encontré un recibo de hotel. Marta estuvo allí el jueves por la noche. Me dijo que salió con vosotras, pero ahora sé que no fue así. Quiero saber si tú sabes con quién estaba. Pedro bajó la mirada. Se tomó un sorbo de cerveza, respiró hondo.
No sé si debería meterme en esto. Pedro, no vengo a armar un escándalo. Solo quiero saber con quién me ha estado mintiendo. Necesito ponerle nombre. Mira, David, yo no he visto nada con mis ojos. Pero en el centro se comenta. Hace semanas que hay rumores. Marta ha salido varias veces con alguien del mismo edificio, uno de los médicos que trabajan arriba. No sé cómo se llama, pero sé que no es la primera vez. Algunos lo saben. Otros se hacen los tontos. Yo preferí no decir nada porque no soy quien, pero si me preguntas así de frente, no te voy a mentir. No respondí. Me bebí el resto de la cerveza de un trago. Pedro me miraba esperando una reacción que no llegó. Me levanté, le di las gracias por venir, y me fui. De regreso a casa, sentí algo dentro que no sabría explicar. No era tristeza, ni siquiera rabia. Era como si de repente entendiera que todo lo que creía estable era solo una ilusión. Que Marta no solo me había engañado físicamente, sino que durante semanas, tal vez meses, se había ido construyendo otra vida, con otro tipo, y había decidido mantenerme al margen de su verdad. Esa noche, cuando entré al piso, Marta estaba viendo una serie. Me preguntó qué tal me había ido. Le dije que bien, y me fui directo a la habitación. Cerré la puerta y me senté en el suelo, con el recibo aún en la mochila. Ahora ya sabía lo que tenía que hacer, solo me faltaba decidir cómo. El sábado por la mañana me desperté con la decisión ya tomada. Había dejado pasar unos días para no actuar en caliente, pero la calma no trajo claridad, solo más rabia. No era una discusión improvisada lo que quería, necesitaba que ella sintiera el peso de sus actos con la misma contundencia con la que yo había sentido el recibo apretado en el bolsillo durante toda la semana. No quise esperarla con indirectas ni hacerle preguntas a medias. Si íbamos a tener esa conversación, no iba a ser una charla más del tipo estamos mal, vamos a intentarlo, no, esta vez necesitaba que todo saliera. Bajé a comprar pan como cualquier otro día, pero también pasé por la papelería y saqué una copia del recibo, la metí en un sobre, y lo dejé encima de la mesa del salón. Ella salió de la ducha cuando yo estaba preparando café. Llevaba puesta una camiseta vieja mía, esa que solía robarme para dormir. Ya no me hizo gracia. ¿Has dormido bien?, preguntó con tono casual. He dormido. Nada más. Ella entendió que algo venía. Lo notó en mi voz, en cómo no la miré, en cómo cerré la cafetera con más fuerza de la necesaria. Se quedó de pie, observándome, como si esperara un gesto que no llegó. ¿Quieres decirme algo?, insistió, ahora ya con menos seguridad. Sí, quiero. Pero quiero que lo leas primero. Está en la mesa. Se acercó con desconfianza. Abrió el sobre y no necesitó leer más que 2 líneas. No dijo nada al principio, solo lo dejó en su sitio, como si quemara. Se quedó de pie con los brazos cruzados, intentando parecer tranquila. David, ya te lo dije. Fue un error. No sé por qué seguimos con esto si ya lo sabes. Seguimos con esto porque tú sigues aquí, comiendo en esta casa, durmiendo en mi cama, fingiendo que no ha pasado nada. Y no fue un error. Fue una decisión. Saliste de trabajar, quedaste con alguien, entraste a ese hotel, y después volviste a casa como si todo fuera normal. No es tan simple. No sabes cómo me he sentido estos meses. Ah, claro. Entonces ahora toca el discurso de me sentía sola, ¿no? ¿O prefieres decir que yo no te daba atención? Vamos, dime cuál es el guión que te has aprendido. No es un guión. Es la realidad.
Te alejaste de mí hace tiempo. Siempre estás cansado, todo lo importante gira en torno a ti, tu trabajo, tu estrés. Yo estaba ahí, David, y tú ni siquiera me mirabas. ¿Y por eso te acostaste con otro? No lo planeé así. ¿Y qué pensabas que iba a pasar cuando reservaste una habitación en un hotel a las 10 de la noche? Ella se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó ahí en silencio. Yo no me moví. No tenía intención de consolarla, ni de suavizar la conversación. Era el momento de decirlo todo. ¿Quién es? Quiero nombre. Lo sé casi todo, pero quiero saber con quién me has estado mintiendo. No importa quién es. Claro que importa. ¿Es alguien del trabajo? No respondió. Pero su silencio fue más que suficiente. Entonces es alguien del trabajo. ¿Te das cuenta de lo miserable que suena eso? Compartes cafés con él, comida, bromas, y luego te metes en su cama. ¿Y después vienes aquí a cenar conmigo como si no pasara nada? Ya te dije que fue una vez. Y yo no te creo. Pues no sé qué más decirte. Lo que quieras saber ya lo sabes. Yo quería saber si había algo que salvar. Ahora sé que no. Ella levantó la cabeza. Me miró directamente. ¿Y tú? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que me quedara sentada esperando a que algún día volvieras a prestarme atención? No, esperaba que si querías terminar, lo dijeras. Que no me dejaras haciendo el idiota mientras tú tenías otra vida. No tengo otra vida. Claro que la tienes. Y no hace falta que sigas mintiendo, porque ya no me importa lo que digas. Hubo un silencio largo. Yo seguía de pie, ella seguía sentada. Ninguno de los dos sabía cómo continuar. Hasta que lo dije. Te vas a ir de esta casa. Hoy mismo. ¿Qué? ¿Lo has oído? No voy a compartir techo con alguien que me traiciona y encima tiene el descaro de justificarse. No tengo dónde ir. No es mi problema. Tienes amigos, tienes trabajo, tienes ese tipo. Apáñate como puedas. David, por favor. No hay por favor. No hay disculpa que arregle esto. Así que recoge tus cosas, y lárgate. Ella se quedó sentada, sin moverse. Yo fui a la habitación y empecé a sacar su ropa del armario. No lo hice con violencia, pero sí con decisión. La dejé toda en la cama, volví al salón y le señalé la puerta. Quiero que te vayas antes de las 5. Si a esa hora sigues aquí, llamaré a tu hermano para que venga a buscarte. No respondió. Solo se levantó, fue a la habitación y comenzó a meter cosas en su maleta. No hablamos más. No hubo gritos. Solo una tensión tan densa que costaba respirar. Cuando por fin salió por la puerta, cerró sin mirar atrás. Yo me quedé en el sofá, sin alegría, sin alivio. Solo con la certeza de que, después de eso, ya no había nada que salvar. Esa misma noche me senté frente al ordenador sin encender las luces del salón. No tenía sueño, ni ganas de pensar en el vacío que Marta había dejado. Lo que sí tenía era una necesidad clara de equilibrar las cosas. No porque creyera en la justicia poética ni en las venganzas cinematográficas, sino porque después de tanto aguantar, quería que sintiera al menos una mínima parte de la incomodidad que ella me había causado a mí. Abrí su correo electrónico, el que compartía conmigo para gestiones de casa, y desde ahí accedí al calendario del centro donde trabajaba. Tenía una carpeta con las listas de pacientes, los turnos y los médicos que colaboraban con ella. No tardé en encontrar el nombre del tipo.
Su apellido era fácil de recordar porque ella lo había mencionado varias veces en casa, siempre con ese tono casual que ahora me parecía una burla. Cruzando las fechas, vi que el día del hotel coincidía con una guardia que él había cubierto a última hora, justo el tipo de excusas que te permite mentir con tranquilidad. Busqué su perfil en redes sociales. Todo estaba abierto. Fotos de congresos, fotos con otros médicos, y ahí estaba él, sonriendo como si no hubiera roto nada en su vida. Luego fui a la página del centro, donde aparecía como parte del equipo clínico. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. No era nada ilegal, no era agresivo, no era nada que me comprometiera. Solo era información. Fui a una tienda de reprografía y pedí que imprimieran el recibo del hotel con calidad de presentación. Luego redacté una carta anónima, clara, sin adornos, sin insultos. Solo decía que un profesional de su equipo había sido visto entrando con una trabajadora del mismo centro en un hotel de paso, en horario no laboral pero entre compañeros. Y que era un comportamiento que quizá merecía revisión por parte de recursos humanos, especialmente porque uno de los implicados tenía acceso clínico a pacientes y porque podía afectar al ambiente profesional. Metí el recibo con la carta en un sobre sin remitente y lo dejé preparado. Al día siguiente, fui a primera hora hasta la sede administrativa del centro, donde había un buzón interno para sugerencias y notificaciones. Era lunes, había movimiento, y nadie reparó en mí mientras dejaba el sobre. Me fui sin mirar atrás. Volví a casa con una calma que no sentía desde hacía semanas. No porque creyera que eso iba a devolverme algo de lo perdido, sino porque al menos me sentía activo, no como un espectador pasivo de la caída de mi propia vida. Durante los días siguientes me dediqué a reorganizar el piso. Eliminé cada rastro de Marta, sus cosméticos, sus libros, sus fotos, todo lo empaqueté y lo dejé en el trastero. No tenía claro qué iba a hacer con sus cosas, pero necesitaba el espacio. Me sorprendí a mí mismo comiendo mejor, durmiendo mejor, hablando más con mis amigos. Algunos ya sospechaban que algo pasaba porque llevaba semanas esquivando cenas y cervezas, así que empecé a salir otra vez, sin contarles todos los detalles pero dejando claro que Marta ya no vivía conmigo. El jueves recibí un mensaje inesperado. Era de Pedro, el compañero de Marta. David, solo para que lo sepas, el doctor con el que estuvo Marta fue llamado a una reunión de urgencia. Parece que alguien mandó algo. Hay rumores, no te puedo decir más. No le contesté. No porque no quisiera, sino porque no necesitaba decir nada. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Ese mismo día, por la tarde, recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Era Marta. Sé que fuiste tú. No respondí. No hacía falta negarlo. No me interesaba justificarme ante alguien que ya no tenía ningún peso en mi vida. Guardé el número como no responder y lo silencié. 2 días después, mi buzón se llenó de mensajes de disculpas, de intentos de conversación, de justificaciones baratas. Me decía que había perdido su trabajo, que la habían suspendido por conducta inapropiada, que el doctor estaba también bajo revisión. Me hablaba de lo duro que era enfrentarse a todo eso sola, como si yo hubiera estado presente cuando ella tomaba decisiones a escondidas. Me pedía que al menos le hablara. No lo hice. Me limité a leer cada mensaje una vez, sin emoción, sin prisa, y luego los borraba. No porque no me doliera, sino porque entendía que cualquier palabra que yo dijera sería usada para limpiar su imagen, no para arreglar nada. La siguiente semana, Pedro me volvió a escribir. Ya no trabaja allí. Le han pedido que no vuelva. Él también se fue. Dicen que fue voluntario, pero no cuela.
Solo respondí con un gracias. No era alegría lo que sentía, no era triunfo, no era justicia. Era solo una sensación de haber cerrado una puerta sin dejarla entreabierta. Porque si algo había aprendido en todo esto era que una traición no empieza con un beso ni termina con una disculpa. Empieza con una mirada esquiva y termina cuando decides que no vas a seguir siendo el estúpido que espera que las cosas vuelvan a ser como antes. El martes a las 6 de la tarde Marta apareció en la puerta de casa. No llamó antes, no avisó por mensaje, simplemente tocó el timbre como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Me levanté del sofá sin prisa, abrí la puerta sin sorpresa y la vi con la misma mochila con la que se había ido, probablemente solo con lo necesario para pasar la noche en algún sitio que ahora mismo ya no era asunto mío. Llevaba cara de cansancio, o tal vez de resignación, pero no dije nada. Se quedó unos segundos sin hablar y después soltó lo que seguramente había ensayado varias veces. Solo quiero hablar 5 minutos. Después me voy si así lo prefieres. 5 minutos, dije, sin dejarle entrar del todo. En el salón. Nada más. Entró despacio, miró el piso como si lo viera por primera vez, como si ese lugar donde había vivido 5 años fuera ahora una casa ajena. Se sentó en el mismo sofá donde solíamos ver películas, donde a veces dormía cuando discutíamos por tonterías, solo que esta vez no había discusión, había una sentencia. Me senté enfrente, con los brazos cruzados, esperando que dijera algo más que una frase vacía. Ella respiró hondo, miró al suelo y comenzó. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé lo que hice y no vengo a justificarme. Solo quiero hablar contigo sin gritos, sin reproches, porque necesito entender qué hacemos ahora. No hay un nosotros, Marta. Hay un tú que te fuiste, un yo que te echó, y un pasado que ya no tiene valor. Yo no quiero que esto termine así. No estamos aquí para hablar de lo que tú quieres. He perdido mi trabajo, David. Me han suspendido, y lo más probable es que no vuelva. Y él también se fue. Me he quedado sin nada. No te quedaste sin nada, Marta. Te quedaste con lo que elegiste. Ahora asume lo que viene con eso. Yo no elegí esto pensando en destruirte. Fue un error. Me dejé llevar. Fue egoísta, lo sé. Pero no lo hice para hacerte daño. Claro que no lo hiciste para hacerme daño. Lo hiciste para complacerte. Que me destrozara a mí fue un daño colateral que asumiste sin pestañear. ¿No te duele todo esto? Sí, pero ya no como antes. Al principio me dolía porque creía que todavía había algo que salvar. Ahora me duele porque estuve años con alguien que se fue sin dar señales, que construyó una vida paralela mientras yo seguía creyendo que teníamos un futuro. No quiero que me odies. Sé que no tengo derecho a tu perdón, pero me importa que no me odies. Marta, no te odio. No tengo tiempo ni energía para eso. Simplemente dejé de considerarte parte de lo que viene en mi vida. Lo que hiciste no fue un error de una noche. Fue un proceso. Mentiste, ocultaste, manipulaste. Eso no se borra con un no sé por qué lo hice. ¿Qué quieres que haga? Nada. Ya lo hiciste todo. Lo que venga ahora lo decidiré yo, y tú aceptarás sin más, como yo tuve que aceptar cuando descubrí que todo era mentira. Se quedó callada, sin saber si debía seguir hablando. Parecía esperar alguna señal de piedad, como si todavía existiera la mínima posibilidad de reconstruir lo que había derrumbado. Pero yo ya no tenía interés en reconstruir nada. Me levanté, caminé hasta la habitación, tomé un sobre que tenía preparado y lo dejé sobre la mesa del salón. Aquí tienes los papeles del divorcio.
He hablado con un abogado. Todo está en regla. No te voy a quitar nada que sea tuyo. Pero quiero que firmes. Cuanto antes lo hagamos, antes terminamos con esto. ¿Estás seguro? Más que nunca. Pensé que al menos intentarías hablarlo conmigo antes de llegar a este punto. Hablamos cuando todavía había algo que decir. Ahora ya solo quedan firmas y un cambio de estado civil. Tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió. Lo sostuvo como si pesara demasiado. David, te juro que no lo hice porque te dejara de querer. No me importa por qué lo hiciste. Lo hiciste, y eso basta. Si querías que te comprendiera, debiste hablar antes de compartir cama con otro. Y si en algún momento quieres hablar, aunque no sea para volver, aunque solo sea para cerrar bien esto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Cerrarlo bien. Firmas, y listo. Vale, dijo ella, levantándose despacio. Firmaré. Y me iré. Pero solo quiero que sepas que me arrepiento. No necesito tus arrepentimientos. Solo tu firma. Ella salió sin decir adiós. Cerró la puerta despacio, y por primera vez desde que se había ido, no sentí nada al verla marchar. Ni rabia, ni tristeza, ni alivio. Solo la certeza de que ya no había vuelta atrás, y de que, aunque el daño estuviera hecho, yo no iba a ser el que se quedara atrapado en él. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Marta. No volvió a escribirme, no llamó, no intentó buscar otra conversación. Supongo que entendió que ya no había nada más que decir. El divorcio avanzó rápido porque los dos teníamos claro que no queríamos seguir atados a algo que ya no existía. La firma fue un trámite frío, sin emociones, en la oficina del abogado. Llegó puntual, se sentó, firmó, no me miró en ningún momento, y se fue sin decir palabra. Yo me quedé 5 minutos más para cerrar detalles con el abogado, recogí mis copias y salí a la calle con la sensación de haber cruzado un umbral. No hubo alivio, pero sí una especie de orden. Como si al menos una parte de mi vida ya no dependiera de explicaciones, silencios o mentiras. Desde entonces he vuelto a mi rutina, pero con cambios. Dejé de pasar los fines de semana en casa. Empecé a salir más, a ver a gente que había dejado de lado sin darme cuenta. Me uní a un grupo de senderismo que se reúne los sábados por la mañana. No por necesidad de hacer deporte, sino porque me parecía sano estar en movimiento, ocupar el cuerpo para que la cabeza no se llenara de preguntas sin respuesta. Allí conocí a personas distintas, con historias que no se parecían en nada a la mía, y eso me ayudó. No buscaba consuelo, ni validación, solo necesitaba recordar que fuera de una relación también hay vida, conversaciones, tiempo útil. Un día me encontré con la madre de Marta en el supermercado. Fue un momento incómodo, pero inevitable. Ella se acercó con ese gesto contenido que tienen las personas cuando no saben si hablar o marcharse. David, dijo, sin saber cómo seguir. Hola, Carmen. No sabía si debía saludarte. No pasa nada. No sé qué pasó entre vosotros. Marta no me cuenta nada. Pero lo lamento. Yo tampoco voy contando detalles, Carmen. Pero ya está todo hecho. Solo quiero decirte que, aunque ya no estés con mi hija, siempre te hemos apreciado. Y te deseo lo mejor, de verdad. Gracias. Eso se agradece. Nos despedimos con un gesto educado y seguí mi camino. No sentí nada al verla. Ni vergüenza, ni tristeza. Solo entendí que mucha gente se queda atrapada en el medio de decisiones que no toma,
y que no tiene sentido seguir arrastrando a los demás en problemas que uno mismo no supo frenar a tiempo. Esa fue una de las cosas que aprendí. Que el daño no solo lo sufre quien es traicionado, también salpica a quien está cerca, a quien tiene cariño por ambas partes y no sabe cómo posicionarse. Otra cosa que comprendí fue que no todo necesita explicación. Al principio quería entender cada detalle, cuando empezó todo, cómo fue, si hubo otros antes, si lo planeó o fue improvisado. Pero luego descubrí que hay cosas que, aunque las sepas, no cambian nada. Que si alguien te miente y te engaña, lo que importa no es cómo lo hizo, sino que lo hizo. Y punto. No necesitas diseccionar cada gesto, cada mensaje, cada excusa. Solo necesitas tomar una decisión y sostenerla. Y eso hice. En el trabajo me ofrecieron un proyecto nuevo que me va a tener ocupado unos meses. Dije que sí sin pensarlo. No porque quiera esconderme en el trabajo, sino porque me apetece ocupar mi tiempo en algo que no implique emociones, que solo exija concentración y resultado. Me siento más estable, más centrado. He aprendido a estar solo sin sentirme incompleto. Me organizo como quiero, como antes no podía. Si quiero cenar a las 10, lo hago. Si quiero dejar los platos sin fregar hasta el día siguiente, también. Son detalles tontos, pero me recuerdan que ahora tengo el control de mi espacio, de mi ritmo. Hace unos días, mientras esperaba en la consulta del dentista, vi a una mujer leyendo el mismo libro que Marta tenía en la mesilla. Me llamó la atención porque era una edición vieja, con la portada doblada igual que la de ella. Durante unos segundos, me invadió un recuerdo, pero no sentí nostalgia. Solo una observación curiosa. Pensé que, por primera vez, recordar algo de Marta no me dolía. No me incomodaba. Simplemente pasó por mi cabeza y se fue. Y eso también fue un logro. No sé si Marta está bien, ni me interesa averiguarlo. Tampoco me he planteado si volveré a enamorarme. No tengo prisa. No estoy buscando nada, ni evitando nada. Solo vivo el día a día, como viene. Con menos expectativas, pero con más claridad. No necesito grandes cosas, solo gente honesta, rutinas tranquilas y decisiones simples. Y, sobre todo, no necesito volver a justificar lo que no tiene defensa. Terminar esta historia no significa olvidar. No se olvida un matrimonio así de fácil. Pero sí se puede cerrar. Y yo lo cerré como debía, con dignidad, sin rebajarse, sin escándalos. Me dolió, me costó, pero lo hice. Y ahora camino más ligero. Y eso, para mí, ya es suficiente.